Bueno, prosigamos con el núcleo formativo número 2, en el cual vamos a hablar de las pérdidas en los núcleos ferromagnéticos y sus aplicaciones, lo que denominaríamos como corrientes parásitas o corrientes de Foucault. A partir de aquí hablaremos simplemente en términos de conceptos lo que es propiamente las corrientes de Foucault o corrientes parásitas y veremos una de sus aplicaciones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver a nivel de introducción, indicar que todo material ferromagnético, en principio, que van a disponer todas las bobinas utilizadas pues, para motores, generadores, todas las aplicaciones en las cuales utilicemos bobina con material ferromagnético en su núcleo, cabe indicar que estos materiales ferromagnéticos, que en principio era el hierro, el níquel y el cobalto, son materiales conductores, evidentemente no conductores como podrían ser el aluminio o el cobre. Por tanto, a partir de aquí cabe determinar que cuando dichos núcleos ferromagnéticos están expuestos a corrientes alternas o corrientes pulsatorias, en principio se va a generar una corriente, una fuerza electromotriz que va a dar lugar a que se generen unas determinadas corrientes, ¿de acuerdo? Estas corrientes que se van a generar, son corrientes, sí, pero para nosotros van a suponer pérdidas. Por eso las llamaremos corrientes parásitas o corrientes de Foucault, ¿de acuerdo? ¿Qué va a dar lugar en consecuencia a esto? Pues que esos núcleos ferromagnéticos, con estas corrientes, que ya veremos cómo es propiamente su funcionamiento internamente, van a dar lugar a que esos electrones acaben chocando unos con otros y por tanto se produzca una especie de aumento de temperatura, una transferencia de la energía de esos electrones en forma de calor, ¿de acuerdo? Por lo que sería el efecto Joule, que van a dar lugar evidentemente a pérdidas. A partir de aquí se procede a establecer una pérdida de rendimiento en el conjunto de la máquina por estas corrientes de Foucault, puesto que al final el rendimiento de lo que sería el conjunto de la bobina y su núcleo ferromagnético disminuirán, puesto que esas corrientes que estamos induciendo en ese núcleo ferromagnético y que al final generan corrientes se van a traducir en aumento de calor, y a partir de aquí debemos recordar que si dichas pérdidas en el material ferromagnético llegan a determinados niveles, se perdía la estructura molecular interna que definía un material ferromagnético, ¿de acuerdo? Recordemos lo que habíamos visto anteriormente, ¿de acuerdo? A partir de aquí definíamos que habían dos posibilidades para perder las propiedades ferromagnéticas, perder ese orden, ese establecimiento del orden a nivel molecular. Una era un gran golpe y otra era el aumento de grandes temperaturas. Pues con estas corrientes de Foucault se puede llegar al segundo de los puntos, a que haya un aumento importante de la temperatura en esos núcleos y que a partir de aquí se pierdan esas propiedades, ¿de acuerdo? Aquí simplemente hago ese recordatorio, ¿de acuerdo? En el cual, recordemos, un material ferromagnético podía perder sus propiedades por un gran golpe o un aumento de temperatura, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿qué se establece como solución? Pues coger esos materiales ferromagnéticos, como vemos en la imagen, y laminarlos, es decir, crear, en vez de establecerlos de forma que sea un material metálico de forma maciza, lo establecemos en láminas que a la vez estarán aisladas, puesto que llevarán un barniz, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí se consigue, pues como vemos en la imagen, reducir el flujo de campo magnético al limitar el número y la dispersión de las líneas de fuerza de campo magnético, ¿de acuerdo? En consecuencia, reducimos la fuerza electromotriz, reduciendo la fuerza electromotriz, reduciremos las corrientes que van a circular por esos núcleos ferromagnéticos. Por tanto, reduciremos esas corrientes parásitas o también denominadas como corrientes de Foucault, ¿de acuerdo? A partir de aquí, como digo, reducimos esas pérdidas. A partir de aquí, simplemente una puntualización, ¿de acuerdo? Que también afectaría a el propio rendimiento de los núcleos ferromagnéticos, aunque no serían los dos puntualizados anteriormente en términos del golpe o el aumento de la temperatura. Estamos hablando de cuando se producen o cuando se establecen, se inyectan corrientes en la bobina de altas frecuencias. Esto también afectaría propiamente al funcionamiento normal de los propios núcleos ferromagnéticos, ¿de acuerdo? Puesto que esta alternancia en los campos magnéticos, ¿de acuerdo?, constituye también una limitación en lo que sería el rendimiento propiamente del conjunto de la bobina, y más concretamente por el hecho de que se producirían mayores pérdidas en lo que es el material, en lo que es el núcleo ferromagnético, ¿de acuerdo?, provocando evidentemente pérdidas por efecto Joule, ¿de acuerdo? Esto sería un tercer factor que no influiría en lo que sería la pérdida de lo que serían las propiedades ferromagnéticas del propio núcleo, pero que evidentemente limitarían su rendimiento, ¿de acuerdo? A partir de aquí vamos a establecer una pequeña aplicación, ¿de acuerdo?, en el cual se basa el funcionamiento de las encimeras de inducción, ¿de acuerdo? Estas encimeras lo que hacen es que realmente se dispone de una bobina en la cual inyectamos una corriente
que variaremos su frecuencia, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, el material ferromagnético que se dispone en cualquier utensilio de cocina, ¿de acuerdo? Preparado para estas encimeras de inducción, ¿de acuerdo? Pues, bueno, después de generar estas corrientes, estos campos inducidos a altas frecuencias, ¿de acuerdo? Que generarán unas corrientes, una fuerza electromotriz y en consecuencia una corriente en ese material ferromagnético macizo, ¿de acuerdo? Da lugar a que se produzcan muchísimas pérdidas, es decir, muchas colisiones de esos electrones, de esas corrientes, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí esa transferencia de calor se produce en el propio recipiente y da lugar a que ese utensilio, ¿de acuerdo? Esa olla o esa sartén acabe generando muchísimo calor que da lugar a que se pueda realizar la cocción de determinados o de cualquier tipo de alimento, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, simplemente con esa corriente que inyectamos en las bobinas de la encimera de inducción, si variamos sus frecuencias, ¿de acuerdo? Como ya hemos comentado, si aumentamos esas frecuencias, producimos todavía mayores pérdidas en lo que sería mayor generación de esas corrientes parásitas y, por tanto, aumentaríamos todavía más la temperatura en esos recipientes macizos, ¿de acuerdo? Que serían las sartenes, ollas, esos utensilios de cocina, dando lugar a un incremento de la temperatura, ¿de acuerdo?